inicialmente darte las gracias por este ciclo en salud que han estado 6 personas hablando de diferentes aspectos de cómo los datos y la salud pueden darnos muchísima más información que la que teníamos hasta ahora. Y tú vas a poner el broche final hablando de neurociencia, de imagen y de cómo podemos aplicarlo. Gracias, porque desde junio que venimos hablando has hecho un esfuerzo para estar aquí en septiembre. Muchísimas gracias. Y también dar la bienvenida en estas charlas, seminarios a todas las personas que se están incorporando en Datamecum, que es el programa que vamos a lanzar el 30 de septiembre para que más personas puedan acceder a todas las plazas que vemos que se abren cada día en datos y que no somos capaces de cubrir. En el campo de la salud es muy amplio, pero también en finanzas, en recursos humanos, en muchísimos campos están queriendo aplicar estas técnicas y aquí en España no tenemos capacidad suficiente. Así que queremos que más gente se forme en datos, chicos y chicas. Por eso queremos referentes como tú. Así que, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y cuando quieras. No, es un placer, ¿no?, formar parte de esta serie de charlas y bueno, espero que os guste, ¿no?, lo que os voy a comentar hoy. La charla será sobre ciencia de datos en imagen y más concretamente en neuroimagen. Y bueno, he titulado Grandes avances para la neurociencia porque es verdad que la neuroimagen ha favorecido mucho la neurociencia y ha favorecido también estos importantes avances dentro de este campo. He preparado una primera transparencia un poco para que veáis mi currículum, ¿no?, mi trayectoria profesional. Soy ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia y hice un doctorado en electrónica en la Universidad de Rouen, en Francia, en donde bueno, estuve un poco modelizando emisiones radiadas de componentes electrónicos. Y bueno, cuando terminé este doctorado, me ofrecieron quedarme, bueno, tenía diferentes ofertas, pero decidí volver a España y encontré, bueno, estuve trabajando como responsable técnica del laboratorio de compatibilidad electromagnética en una empresa en Valls, en Tarragona, el Lear Corporation. Y básicamente, bueno, estuve apenas un año, pero me di cuenta que realmente no era lo que me gustaba, porque al final un poco me prometieron hacer unas mejoras en el laboratorio que al final no se dieron por falta de tiempo, por falta de recursos. Y un poco cambié mi trayectoria profesional, un poco también por coincidencias de la vida. Y estuve como coordinadora del grupo de imagen médica en un centro de datos que se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona, que se llama Port d'Informació Científica, el PIC. Estuve durante 6 años como coordinadora del grupo. Realmente el grupo se formó cuando yo entré, entonces fui como la primera del grupo y luego llegamos a ser varios informáticos, físicos y neuropsicólogas. Trabajábamos muy estrechamente con el Hospital Sant Pau de Barcelona y también estuve haciendo pues, varios estudios con otros hospitales, Vall d'Hebron, Hospital del Mar, la mayoría todos en Barcelona. Bueno, después de este periodo de 6, casi 7 años, decidí volverme un poco más para casa, ¿no?, acercarme. Y fui investigadora en el grupo Bioítaca en la UPV. En este caso dejé un poco la neurociencia, la neuroimagen, para continuar con mi background de imagen médica, pero más en temas de cardio. Participé en proyectos con la FE, con la cardióloga, cardiólogas de la FE. Y recientemente pues, soy profesora ayudante doctora en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Valencia y ahora soy investigadora del grupo IDAL en esta universidad. Continúo investigando en estas líneas de investigación, tanto en neuroimagen
como en imagen de cardio y en otros proyectos también de inteligencia artificial o machine learning, de aprendizaje máquina. Entonces, bueno, ya un poco para entrar en materia, los tres conceptos clave de esta charla, de esta presentación, son la neuroimagen, la neurociencia y la ciencia de datos. Entonces, vamos a empezar un poco con una definición, ¿no? La neuroimagen es la ciencia, ¿no?, que estudia la estructura y la función del sistema nervioso central mediante imagen médica. Está muy ligado a lo que es la neurociencia, pero la neurociencia sería, pues, la ciencia que explora los mecanismos de la cognición, cómo se procesa la información en el cerebro y los cambios que existen en ciertos cerebros patológicos, ¿no? Cuando existe una enfermedad del cerebro, ¿no? Lo que es la ciencia de datos no hace falta definirlo, pero bueno, si lo tuviéramos que definir, a mí una definición que me gusta mucho es la ciencia o la disciplina que convierte los datos en conocimiento útil, ¿no? Entonces, haciendo un cóctel de estas tres disciplinas, os voy a comentar un poco los diferentes estudios que he ido realizando durante años en este campo y son, bueno, pues un poco la mayoría, una visión general de cómo aplicar la ciencia de datos en neuroimagen y en neurociencia. Lo que es la ciencia de datos en neuroimagen o analizar datos en neuroimagen es muy complejo, más que nada también porque el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano, o sea, más complejo que cualquier otro órgano. En el sentido de que, además de ser un órgano físico con cambios estructurales, también existe una función, una funcionalidad, una cognición. Y eso es lo que lo hace tan complejo. Existen muchas herramientas de tratamiento de datos para neuroimagen. En general son muy avanzadas y muy complejas de usar. Es decir, que tienen muchos parámetros de entrada, son procesos matemáticos que requieren un conocimiento de estadística, de matemáticas bastante avanzado, y muchos médicos, psicólogos, biólogos no tienen ni tiempo tampoco para empezar a entender estas herramientas, y en algunas ocasiones, pues bueno, también requieren de profesionales más específicos y con un background de, digamos, de matemáticas y de ciencias más avanzadas. No existe ninguna herramienta que sea estándar, pero sí que existen ciertas herramientas que son las que más se utilizan en este campo, y sí que son las que, digamos, que están muy testeadas y podrían llamarse como estándares de facto. Luego os comentaré algunas de ellas para que os suenen algunos procedimientos, algunos procesos que se suelen utilizar en ellas. Entonces, a la hora de publicar, por ejemplo, resultados, siempre es mucho más fácil de publicar si los datos están procesados con esta serie de herramientas, porque están testeadas, hay muchísimas publicaciones que las respaldan, entonces no necesitas validar la herramienta. Y por otra parte, también se necesitan importantes recursos de almacenamiento y computación. O sea, en cuanto a almacenamiento, es verdad que es un recurso más o menos barato, y pues igual con un disco duro externo puedes meter pues todos los estudios, aunque hay que tener en cuenta que tenemos que almacenar las resonancias magnéticas que son, digamos, las imágenes médicas que vienen del escáner, pero luego a medida que vamos haciendo procesados, se tienen que almacenar todos estos datos derivados de las resonancias magnéticas originales o de las imágenes PET o de las neuroimágenes originales. Entonces, claro, el almacenamiento va creciendo. Aún así, lo más complejo, digamos, lo que necesitan más recursos son los recursos de computación, porque hay algunas de estas herramientas que son de facto, en concreto FreeSurfer, necesita entre 4 y 8 horas de cálculo para procesar una resonancia magnética de un sujeto. Entonces, en general, yo en los estudios que he estado trabajando, solía tener unos
datasets de unos entre 100, 150, en algunos casos 200 resonancias. Entonces, claro, procesar estas resonancias en ordenadores personales o en ordenadores de sobremesa convencionales de manera secuencial puede ser muy costoso, puedes tardar meses en tener todo el dataset procesado. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso particular, trabajé durante mucho tiempo en un centro de datos en donde tenía muchísimos nodos de computación y podía lanzar todo el dataset en paralelo, de manera que con 8 horas podía tener todos los datos procesados. Entonces, trabajar con este tipo de recursos es mucho más ventajoso que procesar datos de manera aislada con solo un nodo de procesamiento, ¿no? Entonces, también algunas de estas herramientas necesitan, o sea, hay algunas que trabajan solo en Linux o en Mac, otras que trabajan en MATLAB. Entonces, necesitas tener conocimientos de estos sistemas de Linux o Mac en cuanto a sistemas operativos o de MATLAB en cuanto al software de aplicativo. Bueno, ya en la charla de Ana Jiménez ya presentó un poco los diferentes tipos de imágenes médicas, ¿no?, que había, el PET, la tomografía computerizada o la resonancia magnética. Yo en concreto me voy a centrar hoy en los principales tipos de estudios de resonancia magnética del cerebro, porque la resonancia magnética, además de ser una técnica que es no invasiva, no utiliza radiaciones ionizantes y además obtienes muy buena resolución espacial en las imágenes, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los estudios de neuroimagen que existen se basan en resonancia magnética. En cuanto a los grandes grupos de tipos de estudios de resonancia magnética que existen, he elegido estos 4, que son un poco los principales. Por una parte tenemos los estudios estructurales, luego los funcionales, la fMRI, los de difusión o tensor de difusión y la espectroscopía, que no es exactamente una técnica de imagen, pero se realiza con la resonancia magnética, con el escáner y se deriva un poco de la imagen. Dentro de estos grupos se pueden realizar estudios tanto transversales, es decir, transversales o cross-sectional, es decir, cuando comparamos grupos de pacientes con grupos controles o pacientes sanos, o grupos, por ejemplo, estudios longitudinales, en donde se estudian o se analizan resonancias magnéticas en diferentes tiempos, ¿no?, en diferentes periodos temporales, y vemos la evolución de una enfermedad frente a los controles o la evolución de los diferentes estadios de una enfermedad en concreto, ¿no? También se pueden combinar estas diferentes técnicas y esto da lugar a estudios multimodales, ¿no?, con diferentes modalidades de resonancia magnética. Bueno, voy a empezar por explicar un poco la resonancia magnética estructural, los estudios estructurales. Lo que hacemos en este tipo de estudios es mirar los cambios estructurales del cerebro, como bien dice resonancia magnética estructural. ¿Qué son los cambios estructurales? Pues son los cambios físicos de volumen, de área, de grosor cortical, que se producen en el cerebro en pacientes patológicos, ¿no?, en cerebros patológicos. Por ejemplo, en esta imagen vemos que toda esta parte con colorines sería una segmentación que se ha hecho sobre el córtex y las estructuras subcorticales del cerebro. Entonces, lo que se suele hacer en estos estudios es segmentar. Segmentar sería dividir los cerebros en diferentes áreas o diferentes zonas que son conocidas en la neurociencia, y estudiar
pues las diferencias que existen en volumen entre diferentes grupos, ¿vale? Si tenemos un grupo de pacientes sanos y medimos todos los volúmenes de diferentes áreas subcorticales, regiones subcorticales, y los comparamos con pacientes con estas mismas zonas en pacientes patológicos, podemos ver si existen diferencias significativas en ciertas áreas. Normalmente la segmentación en los métodos clásicos de neuroimagen, la segmentación se realiza mediante templates o plantillas del cerebro, de un cerebro que ya está previamente segmentado. ¿Vale? Entonces tenemos como un atlas, un template con estos diferentes colores, ¿vale? En donde las áreas ya están bien definidas, pero como cada cerebro es diferente, tenemos que, basándonos en este template, ajustar los cerebros de cada individuo que participa en el estudio a este template para poder realizar esta misma segmentación. Otros tipos de segmentaciones pueden ser por tejidos. Por ejemplo, el cerebro está compuesto por materia blanca, materia gris y líquido cefalorraquídeo, principalmente. ¿Vale? Entonces, también interesan algunas patologías ver si hay una reducción de materia gris o una reducción de materia blanca respecto a los pacientes sanos. Bueno, os he puesto aquí algunos de los procesos que se suelen utilizar en los estudios de resonancia magnética estructural. Este en concreto es muy famoso y bueno, muy conocido dentro del análisis de neuroimagen, y es lo que llamamos el Voxel Based Morphometry, el VBM, y es un método muy específico de un software en particular que se llama SPM, que luego os presentaré. Principalmente, bueno, lo que se hace en este método es, a partir de las imágenes en resonancia magnética que suelen estar en formato DICOM, se pasan a un formato que se llama formato NIfTI, que es muy fácil. La mayoría de procesos de neuroimagen o de imagen médica en general trabajan en NIfTI porque el DICOM está compuesto por muchos cortes y muchos ficheros, y el NIfTI es un único fichero para representar la imagen en 3D, tridimensional. ¿Vale? Entonces, a partir de los volúmenes NIfTI de cada paciente, se hace una normalización espacial mediante un template o un atlas común. Luego se hacen ciertas correcciones de homogeneidades de campo que se tienen a la hora de hacer la adquisición de imágenes. Por ejemplo, tenemos áreas de materia gris o de materia blanca que tienen intensidades diferentes debido a la adquisición de los datos, entonces se hace una corrección de estas inhomogeneidades. Se hace también una extracción del cerebro, es lo que se llama el brain extraction o skull stripping, ¿no? Quitamos lo que es el cráneo, los ojos, el cuello, nos quedamos únicamente con el cerebro. Y luego el Voxel Based Morphometry lo que hace es comparar los tejidos del cerebro. Compara, o sea, o extrae lo que es la materia gris, la materia blanca y el líquido cefalorraquídeo. Y esto lo hace mediante unas imágenes que ya tienen una probabilidad de pertenecer, de que un voxel pertenezca a cada uno de estos tejidos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí donde pone Tissue Priors, tenemos 3 cerebros, uno con las probabilidades en cada voxel, que el voxel es un píxel en 3D, para cada voxel tenemos una probabilidad de que ese voxel pertenezca a materia blanca, a materia gris, a materia blanca o al líquido cefalorraquídeo. Entonces, en base a estos mapas ya segmentados, este proceso es capaz de segmentar cada una de las resonancias magnéticas de los partículas de cada uno de los sujetos de nuestro estudio. Luego se hace una modulación. Esta modulación lo que hace es compensar estos cambios que se han hecho, este ajuste de cada uno de los cerebros a un template,
la modulación lo que hace es compensar ese ajuste. Es decir, que si yo tengo un cerebro muy grande con mucha materia gris y lo ajusto a un template, voy a aumentar la amplitud de ciertos voxeles para que no se pierda esa gran cantidad de materia gris que en mi caso tengo y que se ha visto reducida a la hora de registrar a un template, ¿vale? A un template específico. Luego se aplican un smoothing y ya pasamos directamente a una estadística punto a punto en donde al final nos sacan unos mapas de activación. Luego os enseño algún ejemplo de los resultados de este tipo de análisis. Hay otros tipos de análisis. Este en concreto es el de FreeSurfer. En este caso, el procedimiento que se realiza es un poco diferente al BBM de antes. En este caso sí que se segmentan todas las estructuras corticales y subcorticales. Y este es el procedimiento que os decía que suele tardar muchas horas en procesar una única imagen. En este caso también tenemos las imágenes estructurales, se quita todo lo que es el cráneo, el cuello, los ojos, etcétera, skull stripping, y se realiza una segmentación, un labeling de cada uno de los volúmenes del cerebro. Luego se hace una normalización de todas las intensidades de los diferentes voxeles del cerebro y se obtiene una segmentación de la materia blanca. Para poder comparar, para poder segmentar lo que es el córtex, ¿vale? Porque esto sería como un proceso particular de volumen. Y luego el FreeSurfer, además del volumen, también es capaz de obtener las segmentaciones corticales. Entonces, en esta segunda fase, lo que se hace es como hinchar el cerebro, cada uno de los hemisferios, como si fueran un globo, como veis aquí en el paso 6. Y este globo se registra a un template, a un modelo. Este paso de registrar es el de ajustar cada uno de nuestros cerebros al template que sería nuestro modelo. En base a este registro ya se puede realizar una extracción de las superficies y de cada una, bueno, la superficie del cerebro, la superficie pial, que es la de fuera, la que separa el líquido cefalorraquídeo de la materia gris, y la superficie white, que es la que separa la materia gris de la materia blanca. Y el último paso pues, es hacer el labeling, digamos, la segmentación del córtex en diferentes áreas. En este caso, realiza dos procesos diferentes. Por una parte, el de volumen. Aquí en la imagen de la derecha vemos la diferencia entre lo que es el procesado para obtener los diferentes volúmenes y a la derecha vemos el modelo de superficie. Vemos que son diferentes. Por una parte, en el de volumen hace como una rejilla con todos los voxeles y analiza voxel a voxel, mientras que el modelo de superficie hace una malla de lo que es una malla con diferentes vértices de lo que es el córtex, ¿no? De la parte exterior del cerebro. Este software nuestro paquete es muy interesante porque también permite obtener el grosor cortical. Vemos aquí en esta tercera imagen que a partir de la superficie pial y de la superficie de white gray es capaz de obtener esta distancia, este grosor cortical en toda lo que es la superficie del cerebro. Y el grosor cortical también puede ser un indicador muy interesante a la hora de analizar ciertas patologías. Entonces, una vez que se tienen las imágenes segmentadas, pasamos o segmentadas o procesadas, preprocesadas. Solemos pasar a lo que es el análisis de datos
que en resonancia magnética estructural suelen ser de dos tipos diferentes. Podemos hacer, por una parte, estadísticas punto a punto entre grupos de pacientes. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda vemos un mapa de activación, un mapa de diferencias significativas, en los que veis aquí en las zonas estas naranja, que indican diferencias significativas entre diferentes grupos de pacientes. Por otra parte, también se pueden, a partir de la extracción de datos de volúmenes de ciertas áreas o grosor cortical en ciertas parcelas del cerebro, etc., podemos realizar estadísticas entre grupos, pero ya a partir de estos promedios de las regiones de interés. Y con ello se pueden aplicar, pues, a sistemas de soporte a la decisión clínica, ¿vale? Serían un poco las dos vertientes. En este caso, en este segundo caso, es muy interesante porque aquí podemos analizar, podemos obtener información sobre un sujeto versus el colectivo, ¿no? Que al final es lo que queremos. Pero estos estudios de estadísticas y mapas de activación y estadísticas punto a punto son interesantes para obtener o tener ideas de qué biomarcadores, ¿no? De qué zonas del cerebro son interesantes o se ven afectadas en ciertas patologías. Bueno, un poco como ejemplos, he puesto aquí un estudio de materia blanca en pacientes con depresión, donde vimos que había una diferencia significativa de volumen de materia blanca y no de materia gris en pacientes que habían tenido un único episodio de depresión. Con un único episodio de depresión ya podíamos ver que el cerebro había sufrido una cierta transformación estructural. En la primera imagen vemos un primer clúster, una primera región donde había diferencias significativas. Aquí en la tabla, esta primera arroyo, clúster, corresponde a la corona radiada anterior. Y en el segundo clúster vemos que había diferencias en el córtex prefrontal. ¿Vale? A partir de estas diferencias, pues podemos deducir cierto comportamiento, se pueden ajustar los medicamentos, se pueden seguir investigando, ¿no? sobre los efectos. Como segundo ejemplo de este tipo de análisis, en este caso se aplicó un clasificador bayesiano a diferentes volúmenes, o sea, diferentes valores de volumen de estructuras corticales y subcorticales para estudiar la demencia en pacientes con Parkinson. ¿Vale? Entonces, en este caso, aplicamos el naive Bayes y naive Bayes con diferentes algoritmos de selección de variables, y lo comparamos con el SVM, el Support Vector Machine, porque en su día era uno de los clasificadores que más se utilizaba en neuroimagen. Entonces, en este caso, se comparó los pacientes de Parkinson con demencia, sin demencia y con un deterioro cognitivo leve. Entonces, la idea al final es ya no detectar la demencia, porque cuando la demencia se detecta clínicamente ya está claro, sino que siempre el objetivo es poder detectar los deterioros cognitivos leves. Y en este caso, pues por ejemplo, aquí en la gráfica de abajo, en la tabla de abajo, pues vimos, por ejemplo, que el hipocampo era una de las regiones subcorticales que aparecía en las comparativas de Parkinson con demencia y Parkinson sin demencia, y las comparativas con Parkinson con demencia y deterioro cognitivo leve, ¿no? Entonces, sí que se conoce que el hipocampo es una de las estructuras que más afectan en la memoria. Es uno de los biomarcadores más conocidos en enfermedad de Alzheimer. Entonces, te da una idea del tipo de demencia que tienen los enfermos de Parkinson. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética funcional, es otro tipo de estudios. Este método detecta cambios fisiológicos relacionados con procesos mentales
mediante el flujo de sangre. Se basa mucho en el hecho de que el flujo de sangre cerebral y la activación neuronal están muy correlacionadas. Entonces, cuando la sangre lleva oxígeno, se detecta una señal en el cerebro y cuando no lleva oxígeno, otra señal. Entonces vemos las diferencias entre las zonas del cerebro que están activadas, ¿vale? Que están trabajando en ese momento porque la sangre lleva más oxígeno respecto a las que no. Este tipo de contraste se llama BOLT, contraste o señal BOLT, y es el Blood Oxygenation Level Dependent. Entonces, en este caso, la fMRI lo que expresa es una conectividad que se produce en ciertos comportamientos, en comportamientos complejos, ¿no? Y permite entender a los psicólogos procesos asociados a ciertos comportamientos, a desórdenes psicológicos o a crear mejores tratamientos. Y suelen utilizarse, la fMRI se utiliza mucho en estímulos de diferente naturaleza. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos una pantalla donde se ponen estímulos visuales, ¿no? Imágenes o alguna película. El paciente se encuentra dentro de la resonancia magnética y se realizan una serie de resonancias magnéticas de 3 dimensiones, pero en el tiempo. De manera que luego a la hora de analizar estos datos, comparamos las resonancias cuando hay estímulo y cuando no hay estímulo. Y podemos ver qué zonas se activan y qué zonas no se activan. Hay otro tipo de estímulos, por ejemplo, estímulos auditivos, estímulos gustativos. Por ejemplo, participé una vez en un estudio sobre comida y la empresa lo que buscaba era un sustituto para la sal. Entonces los sujetos se tomaban, comían el producto y donde se había puesto pues, este sustituto de la sal, otros con sal, otros sin sal, y se analizaban las diferencias, más que nada para obtener un producto que sustituya la sal y que sea capaz de ofrecer el mismo placer que la sal. ¿Vale? Es un ejemplo, también se utiliza mucho en neuromarketing. Entonces, este tipo de análisis son un poco diferentes a los de los análisis estructurales y principalmente lo que se hace es corregir el movimiento porque como son largos y son en 4D, el paciente muchas veces el sujeto se mueve, entonces se hace aunque sea ligeramente, se hace una corrección. Luego se corregistra un template, igual que hacíamos en los estudios estructurales. Se normalizan la intensidad de los voxeles a un espacio común y luego ya se realizan las estadísticas punto a punto, igual que se hacían en el caso estructural. En este caso de fMRI os he explicado un poco los estudios con estímulos. Sin embargo, también existen estudios sin estímulos. Existe una red neuronal, lo que se llama la Default Mode Network, que es una activación del cerebro que existe cuando estamos despiertos, pero en reposo, cuando no pensamos en nada. Cuando no pensamos en nada, el cerebro continúa haciendo cosas. Estas señales se generan a partir de unas fluctuaciones de señal espontánea a muy baja frecuencia. Entonces, estos estudios se llaman estudios de Resting State Connectivity, es decir, conectividad en estado de reposo, y se ha visto que existen zonas del cerebro que se ven, o que esta red en concreto, la Default Mode Network, se ve afectada en ciertas patologías. ¿Vale? Aquí os he puesto diferentes métodos de procesamiento de estas imágenes. Por ejemplo, a partir de una zona en concreto se calculan la correlación de las series temporales con el resto de voxeles de las resonancias. Se puede utilizar también un tratamiento de Independent Component Analysis, el ICA. También existen estudios en donde se aplica la teoría de grafos en estas redes, también de Resting State o de clustering. Como ejemplo, os he puesto aquí un estudio en el que participé,
en pacientes con esquizofrenia que tenían alucinaciones auditivas verbales. En este caso hicimos un análisis seat-based en el que poníamos una ROI, o sea, una región de interés, un área, en un área concreta y buscábamos todas las conexiones que habían con el resto de áreas. Y lo que vimos es que los pacientes de esquizofrenia con alucinaciones presentaban anomalías en esta red por defecto y sobre todo en el sistema Salience, que se llama, que está compuesto por áreas que se encargan de seleccionar estímulos que merecen nuestra atención. ¿Vale? Entonces, al tener unas deficiencias en este sistema, los pacientes con alucinaciones no eran capaces de discernir los estímulos que merecían atención o no merecían atención. Aquí vemos en estos resultados, pues, por ejemplo, en el A y en el B vemos que los pacientes con esquizofrenia y alucinaciones tenían mayor activación en ciertas áreas y en azul tenían menor activación en otras áreas. Sí que resulta interesante, por ejemplo, en la imagen A, que los pacientes con alucinaciones tenían mucha activación en el córtex auditivo, ¿vale? Que es en la zona donde procesa la audición. Curiosamente, las alucinaciones eran verbales auditivas. Bueno, esto es otro ejemplo de otro estudio en donde se analizaron la teoría de grafos en enfermedad de Huntington. Luego, otro análisis de resonancias magnéticas, en este caso es el de tensor de difusión, y este método lo que hace es caracterizar cambios microestructurales de la materia blanca del cerebro. Sobre todo lo que hace es mirar la orientación de las fibras, ¿vale? Y la densidad axonal y el grado de mielinización. Entonces, para ello se basa en la difusión del agua. Vemos que las moléculas de agua, por ejemplo, en un vaso de agua, son isotrópicas, tienen una difusión isotrópica, es decir, que no presentan una dirección concreta. Sin embargo, estas moléculas de agua, cuando se encuentran en un tejido de materia blanca, en un tracto, sí que tienen una dirección. Entonces, en base a eso, esta técnica lo que hace es medir como mínimo 6 resonancias magnéticas diferentes con diferentes parámetros de adquisición del escáner, y a partir de esta matriz, de este tensor de difusión que se llama, somos capaces de obtener los valores propios para obtener la orientación de las fibras en cada uno de los voxeles, ¿vale? Esta matriz la tendríamos para cada voxel. Con esto somos capaces de calcular diferentes mapas de activación. Como esta matriz la tenemos para cada voxel, obtenemos unos mapas 3D con diferentes parámetros. Por una parte tenemos la axial diffusivity, que nos da lo que es la dirección de los tractos, la difusión radial, que nos da, que es la media de los otros valores propios, una difusividad media, que es la media de los tres, y la fractional anisotropy, que es una de las que más se utilizan para analizar, pues, problemas ya microestructurales en materia blanca. ¿Vale? Estos son ejemplos de los diferentes mapas que se tienen. Entonces, esto un poco cómo se hace el ajuste de los diferentes tensores de difusión a una fórmula para obtener los mapas de difusión, y con ello somos capaces luego de hacer estadísticas punto a punto, igual que hacíamos en el resto de estudios, pero en este caso de materia blanca, de tractos. En este ejemplo, por ejemplo, estudiamos pacientes con síndrome de Cushing, que es una enfermedad del sistema endocrino que presenta problemas neuropsicológicos. ¿Vale? Entonces vimos que había problemas en varios de estos mapas. Por último, un poco la espectroscopía, que es la técnica que permite definir una región en el cerebro y es capaz de ofrecernos, pues, el espectro con los componentes bioquímicos de esa región en concreto.
Y los metabolitos se encuentran en concentraciones muy pequeñas, milimolares, y obtener ese espectro es bastante complejo. En principio existen, más que nada también porque la relación señal-ruido es muy baja, ¿no? Existen diferentes softwares, el LC Model, el Tarwin, que permiten hacer ese ajuste de los espectros comparándolo con unas bases de espectros de diferentes metabolitos. Con ello somos capaces de cuantificar el nivel de los metabolitos que existen que existen en cada una de los pacientes en esa zona en concreto. Por ejemplo, en este estudio pues vimos que en pacientes de depresión había, sobre todo en los que eran resistentes a tratamiento, había un incremento en estos dos metabolitos, en el GLU y en el GLIX, que están asociados a un gen específico de este tipo de pacientes. Vale, un poco os he puesto los diferentes softwares que se suelen utilizar, los más comunes, el FreeSurfer, que es de un laboratorio muy importante, del Laboratory of Computational Neuroimaging, del Martino Center. Luego está el SPM, que es del UCL, el Wellcome Trust. El FSL en Oxford, el Center for Functional MRI of the Brain. Y luego para la espectroscopía se suelen utilizar el LC Model, que era un método propietario, un software de pago, pero que recientemente se ha liberado. Y el Tarwin también es un método para espectroscopía. En cuanto a Python, hay un paquete, una iniciativa que es el NiPy.org, que están un poco desarrollando muchos algoritmos en Python para neuroimagen. Entre otros está el NiPy y el NiLearn. El NiLearn es sobre todo para realizar estadísticas y lo están desarrollando los mismos que han desarrollado el Scikit-learn. Y luego el NiPy, lo que sí que es interesante es porque proporciona una interfaz que permite uniformizar el uso del software de neuroimagen. O sea, estos tres paquetes que son como los referentes en el campo, el NiPy te permite como tener una API en la que puedas interaccionar con estos diferentes paquetes y utilizar funciones de varios. Y ya por último quería hacer como una mención al Deep Learning en neuroimagen, porque desde en 2014 empezaron a aparecer lo que son las primeras publicaciones del Deep Learning y están creciendo de manera exponencial. Sobre todo los estudios son de estructurales y funcionales. Y os dejo aquí un poco los diferentes estudios que hemos visto, estructurales, funcionales, qué tipo de procesos de aprendizaje profundo se suelen utilizar. Y sí que un poco, pues me gustaría un poco, pues, explicar las dificultades desde el Deep Learning en neuroimagen, ¿no? Sobre todo la dificultad en el diseño de los modelos, la alta dimensionalidad que existen en las imágenes también dificulta el uso de estos modelos. Existen pocos datos etiquetados, los datasets son bastante pequeños, entonces para este tipo de algoritmos es difícil, y la dificultad en la interpretación de los resultados. Aún así, esto es el gran challenge, estos modelos, estos algoritmos están demostrando muy buenos resultados y esto es, digamos, el futuro de la neuroimagen. Vale, entonces, bueno, termino ya la última, lo prometo, porque me he pasado un montón. Nada, un poco decir que en cuanto a los datasets, se están creando iniciativas para aumentar, para tener grandes bases de datos. Enigma es una de ellas. Se pretenden obtener resultados con muchos datasets, uniformizar el tratamiento de los datos, y los artículos que están saliendo de estos consorcios
están siendo publicados en el top 5 de las revistas tipo Lancet, etcétera, y esto digamos que es el futuro están avanzando a grandes pasos en la neurociencia. Hay otras iniciativas, el ACNI, etcétera. Y nada, muchas gracias, disculpad por el retraso y nada, si tenéis preguntas estaré encantada de responder tanto ahora como en un futuro. Muchas gracias, Yolanda. Ha sido súper interesante porque es verdad, por lo menos yo hablo por mí, en mi caso cuando has empezado todo parecía muy nuevo y muy imágenes que hemos visto siempre, pero que claro, no sabían por dónde ibas a ir, pero al final muy claro los 4 tipos distintos que hay, cómo abordarlos. Muy interesante saber esas imágenes que vemos siempre en estudios del mindfulness, la meditación, el Alzheimer, que siempre salen, siempre, porque claro, es lo que se está utilizando para intentar determinar un poquito más la enfermedad. Así que muchas gracias por explicarlo tan resumidamente y tan conciso, porque es un tema amplio. Mira, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si hay alguna persona que quiera preguntar. Ya, ellos saben que si quieren yo les desconecto, les activo el micro, pero yo tengo varias y vamos ahí. A mí me interesaría saber quién está detrás de generar todas estas imágenes, que entiendo que eso sí que debe ser sobre todo organismos de salud, públicos y privados, porque al final quien tiene las instalaciones y las maquinarias. No creo que Google o que Amazon pero igual me dices que sí, que ya tienen máquinas para hacer resonancias magnéticas y para utilizar neuromarketing están haciendo TikTok, están sacando. Y luego, claro, una cosa es quién tiene la máquina para hacer la resonancia y otra es quién está ofreciendo a sus servidores la capacidad de procesamiento. Y si es una cosa más que está haciendo ahora mismo la parte pública o la parte privada o ambas. Pues bueno, en lo que es en relación a las máquinas, los escáneres, lógicamente son los hospitales los que tienen estos recursos. Y en este tipo de estudios, por ejemplo, en concreto este de la comida que hice, sí que se hizo en colaboración con el hospital. Y son estudios pues bueno, que se hacen un poco con fundaciones de investigación hospitalar, de los hospitales, ¿no? Luego, en cuanto a los recursos informáticos, hay grandes centros de investigación que tienen esos recursos, que tienen diferentes nodos de computación, tienen recursos de personal informático que se encarga del procesamiento, del almacenamiento, etc. Y si no, pues existen también centros de datos que pueden proveer este tipo de procesados. Luego, lo que es la parte pública y la parte privada, sí que existen hospitales privados o clínicas privadas que ofrecen o sea, realizan el tratamiento de las resonancias magnéticas de manera automática cuando un paciente va a hacerse una resonancia, y al final se le ofrece un informe con los diferentes datos cuantitativos de las resonancias y incluso pues, la aplicación de diferentes clasificadores o lo que sea para, de manera indicativa, sin ningún digamos, vínculo diagnóstico, de manera informativa, para el paciente saber cuáles son sus cuantificaciones, cuáles son los resultados de su resonancia magnética. Si pacientes pues, se hacen más resonancias magnéticas en el tiempo, pues luego estos informes permiten comparativas temporales, ver las evoluciones, etc. Luego, en cuanto a lo que es la investigación más básica de diferencias grupales, etcétera, sí que ya lo hacen más los centros de investigación de los diferentes hospitales o de las universidades. Por ahora, entonces sí que es algo que todavía queda en el entorno de los especialistas en salud. Exacto. Exacto. Necesita una combinación de tener la maquinaria, los escáneres y luego de tener los recursos. Entonces se queda todavía en la parte salud. Lo que pasa es que es muy multidisciplinar porque
no habría un resultado sin los unos y sin los otros. Entonces, los grandes grupos de investigación en neurociencias sí que tienen personal, científicos de datos en neuroimagen, informáticos, físicos, científicos de datos, etc. Pues mira, Felipe sí que ahora tiene otra pregunta y le he abierto el micro. Si tú quieres, Felipe, ir directamente. Hola, buenas, ¿se oye? Sí, Perfecto. se oye. Bueno, primero, enhorabuena y muchas gracias porque, vamos, a mí me ha parecido muy interesante estos temas. Y la pregunta, bueno, realmente ya has contestado en la última transparencia. Si se aplicaban modelos de deep learning para todo este tipo de tecnologías. Y sobre todo había una cosa que me ha llamado bastante la atención, es el tema de la segmentación de las imágenes, que se aplicaban, no sé si lo he entendido bien, pero bueno, se aplicaban como templates para ir ajustando, digamos, las imágenes a unos templates o a unos cerebros ya estándar. Entonces, claro, ahí realmente Deep Learning y modelos de segmentación como U-Net, pues me parece que son muy, muy útiles. Exacto. El principal problema de la UNET es que necesitas tener un dataset segmentado. Entonces, la segmentación manual, necesitas un gold estándar. Entonces, la segmentación manual de los cerebros es muy compleja. No es segmentar, por ejemplo, en el campo del cáncer, por ejemplo, sí que segmentan automáticamente se segmenta la zona. En este caso, para segmentar el cerebro en las diferentes regiones, se necesita un conocimiento anatómico bastante potente, o sea, bastante especializado, y es muy difícil encontrar, además de que es costoso no económicamente, que encontrar un dataset con estas segmentaciones manuales realizadas. Y sobre todo un dataset bastante consecuente como para entrenar redes UNET, ¿no? Entonces sí que es un campo que está en expansión. Como habéis visto, está creciendo de manera exponencial, pero claro, de momento, o sea, las primeras publicaciones del Deep Learning para neuroimagen datan más o menos de 2014, mientras que SPM, la primera versión es del 1991. Entonces, básicamente hay como casi 25 años de diferencia, ¿no?, en experiencia en tratamiento o en procesamiento de neuroimagen. Entonces, claro, por eso os decía que el Deep Learning neuroimagen hay artículos, pero está empezando. Es como las técnicas se tienen que perfeccionar y se tiene que todavía hacer bastante. Sobre todo también porque uno de los problemas de la neurociencia también es la validación. Entonces, a la hora hay muchos artículos o muchos estudios que obtienen ciertas áreas, diferencias entre pacientes, controles, etcétera, pero eso se tiene que validar con muchos más datos, con otros estudios, etcétera. Y a veces, si se procesan de manera diferente, existen sesgos. Entonces, por eso la mayoría de investigadores o muchos investigadores clínicos requieren o prefieren que se utilicen este tipo de softwares más clásicos para segmentar o para obtener estos datos, porque así se pueden comparar los resultados con otros estudios que ya están hechos. ¿Vale? Entonces, lo que es el Deep Learning neuroimagen, yo tal y como lo veo ahora, es un challenge y es el futuro, pero que hay que ir perfeccionándolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y una cosita más, si me permites, hablábamos mucho de trastornos. Has hablado del Alzheimer, has hablado de la demencia. Bueno, del Alzheimer no lo sé, pero yo me lo he apuntado. De la demencia, creo. Me imagino que, no sé si los niños también, me he apuntado, hay niños con altas capacidades, con trastornos en déficit de atención. Exacto. Sí, todo, vale. En el, o sea, en esta diferenciación entre mayores y pequeños, y luego
fuera de lo que es el trastorno, ¿también se está utilizando para otros usos que sea, por ejemplo, la manera de procesar la información de unos grupos y otros? Exacto, aquí lo que comentas de niños y mayores, uno de los grandes problemas, digamos, de este tipo de procesados es que como suelen registrar los cerebros a un template, los templates suelen ser de adultos. Entonces, se pueden crear templates de niños. Existe esa posibilidad. También hay grupos de investigación más potentes que disponen de estos templates, promediando cerebros de diferentes niños, etc. Pero sí que es una de las críticas que se suele hacer en este caso al aplicar estas técnicas a grupos que no corresponden o que se alejan mucho de estos patrones que se utilizan para procesar. Luego también lo que dices, ¿no? En los cerebros patológicos tienen ciertas diferencias respecto a los templates que también pueden verse afectados. Sí, me daba también en curiosidad de pensar si habrá personas que tengan alguna patología en el cerebro, pero que no desarrollen la esquizofrenia, por ejemplo, o que no desarrollen aunque tengan... Exacto, también, claro, cada cerebro es un mundo. Que Entonces no es lo mismo, tienes una pierna rota y tienes la pierna rota, pero igual el cerebro no es igual y puedes tener esa mancha ahí y compensar con otra zona, que es lo que siempre... Eso es lo que se llama la plasticidad del cerebro, que suele, pues, cuando existe alguna deficiencia, algún problema en alguna zona, se compensa en otra. Exacto, entonces, claro, si tienes algunos pacientes que presentan diferencias de por sí, no estrictamente relacionadas con una patología en concreto, pues puede verse afectada la esquizofrenia, pero bueno, o sea, el análisis, perdón. Pero claro, por eso también se encuentran o en los estudios se definen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Entonces, si por ejemplo vemos un cerebro en donde existen, bueno, tiene unas áreas muy grandes o muy pequeñas que se van mucho, son muy diferentes de un cerebro estándar, pues esa persona puede ser excluida del estudio. He preguntado si había alguna pregunta más y por ahora yo creo que estamos servidos. Tú has dicho efectivamente que si alguien tiene alguna pregunta te puede contactar por LinkedIn, has dejado Exacto, en datos cualquier de contacto momento. y es un área muy interesante y además, como dices tú, está mucho por explorar. El que quiera meterse aquí sabe que va a poder hacer mucha investigación. Muchas gracias por tu colaboración y bueno, seguimos en contacto. Para todos los que han atendido, también darle las gracias por su tiempo, que sabemos que es uno de los recursos estos días más difíciles, sobre todo a la vuelta del verano. Y el que quiera hablar con nosotros para el tema del programa en Data Science, todos tenéis mi contacto a través de Meetup o a través de LinkedIn. Muchas gracias.